Bien, tengan todos buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Dios les bendiga, hermanitos. Es una bendición esta mañana poder estar una vez más con ustedes en este lugar. Le decía al pastor Mauricio el día de ayer, me ayuda. Decía al pastor Mauricio el día de ayer, hablábamos por teléfono y le decía yo a él, yo creo que lo mismo quizás él hace acá, que para nosotros los pastores, hermanos, quizás es bien difícil ausentarnos de nuestras congregaciones y dejar nuestras iglesias, y pues porque hay actividades, ¿verdad? En nuestro caso tenemos dos cultos este día, uno a las 10 de la mañana y el otro a las 5 de la tarde. Yo le decía al pastor Mauricio, yo no dejo ningún culto de los días domingos, no salgo a predicar, excepto que sean buenos y grandes amigos, sí puedo salir. Así que no me quiero congraciar con ustedes ni con los pastores, pero fueron palabras que el pastor sabe que así se las dije, y yo estimo mucho al pastor Mauricio, a su esposita, a su familia y a ustedes, por supuesto, que están acá, hermanos, en esta hora. Me siento muy contento, por tanto, hace unos meses estuvimos acá y qué bonito testimonio de Dana, ¿verdad? Benditas sean las mujeres que llevan el nombre con la letra D al principio. Y mi hermano Orlando sabe por qué lo digo. Tengo una hija, ¿cuántos años tenés, Dana? 22, ya está viejita, digo. Tenés muy larga vida, Dana, para poder hacer muchas cosas y te felicitamos, ¿verdad? Quizás creo que todo nos ha impactado tu testimonio y sigue así, que el Señor te siga abriendo puertas en ese lugar. Tengo una hija que tiene una letra más que tu nombre. Mi hija se llama Dania y tú te llamas Dana, así que cuando te veía, eso me recordaba, para los pastores la conocen a ella. Justamente el viernes de esta semana hubo una actividad de jóvenes en San Marcos, en una iglesia, y mi hija ayer, que la iba a traer de la universidad, me contaba el testimonio, unos 250 jóvenes, donde ella ministró la alabanza y pues también predicó en ese lugar. Me contaba ella cómo su vida misma, su testimonio fue una bendición para esas personas ahí también. Así que en una próxima vez, no es que me esté autoinvitando, ¿verdad? Aleluya. En una próxima ocasión el Señor nos permite estar, la vamos a traer a Dania, ¿verdad? Tal vez los pastores le permitan poder ministrar un par de cantos para bendecirles, y le hemos llevado a Ciudad de Guatemala, y los hermanos ahí en Guatemala que no se vaya aquí, que se quede con nosotros. Ha sido muy querida, hemos estado ministrando, yo he ido a predicar y ella a cantar en algunas filiales del Tabernáculo Amigo de Israel, algunas otras iglesias pentecostales, proféticas, etcétera, donde el Señor nos ha abierto puertas. Hemos ido con mi hija y ha sido una bendición. Así que esta mañana, estimados hermanos, sin más preámbulos, quiero pedirle que se ponga de pie para que podamos abrir la palabra del Señor. ¿Cuántos se están gozando, hermanos? Yo creo que el tiempo se ha alargado un poquito, nos ha quedado poco tiempo. Ahí me hace una seña el pastor. Una vez fui a predicar a una iglesia, hermanos, donde el tiempo me lo entregaron a las 7. Y le digo yo al pastor, ¿hasta qué horas tengo tiempo? Y me dice el pastor, usted dele todo lo que quiera, nosotros a las 8 nos vamos, me dijo el pastor. Así que usted predique lo que quiera, me dijo. Hermano, eso es para que usted se despierte, ¿verdad? El pastor, bueno, a propósito, fue el pastor Alejandro Roque, yo creo que usted lo conoce, ese gran amigo, cabal. Las 10:30 con ustedes, ¿verdad? Así que hay que decir usted solo, me decía el pastor. Vamos, hermanos, a la Escritura, capítulo 6 del libro de Génesis, versículo 5. Vamos a tratar la manera, en el tiempo que nos queda, de poder hablar un poquito de la palabra, lo que el Señor así nos permita. Dios bendiga al pastor Orlando, que se está preparando también, está con nosotros, ¿verdad? Esta mañana aquí nos acompaña, siempre anda conmigo y es una bendición. Génesis capítulo 6, verso 5 dice así, leamos, hermano. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del hombre, de ellos, era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Y dijo Jehová,
raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Hasta ahí leemos, hermano. Oremos al Señor, cerremos nuestros ojos y pidamos de Él su bendición. Digámosle: Padre que estás en los cielos, Señor, esta mañana te damos las gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, por todo el desarrollo de este servicio, Señor, que hemos tenido, los cánticos, el testimonio de tu hija Dana. Bendícela, Señor, ábrele puertas allá donde tú la has llevado. Bendice su familia, bendice cada una de las familias acá presentes que hoy van a escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de los pastores, las autoridades de esta casa, Señor, que tú pusiste a bien en sus corazones, permitirnos poder estar acá nuevamente para compartir tu palabra. Señor, que cada uno de los ahora presentes en este lugar podamos recibir, Padre, esa respuesta hacia cada una de nuestras peticiones y expectativas que traigamos en esta hora, sabiendo que tú así lo harás. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermano. Muy bien. Como le decía, el tiempo es bastante breve, pero voy a tratar la manera de poder correr con el tiempo y así poder hablar un poco de lo que el Señor nos ha regalado para compartirlo en esta hora. Quisiéramos, hermanos, a la luz de la palabra que hemos leído, meditar bajo el tema fortaleciendo la familia en tiempos de crisis. No veo la pantalla, pero me temo que hayan puesto el tema, ¿verdad? No lo han puesto. Bueno, fortaleciendo, ya me acostumbré porque nosotros lo pasamos allá en la pantalla, pero bueno, quizás se le fue ahí al pastor mencionárselo a los hermanos. Fortaleciendo la familia en tiempos de crisis. Estimados hermanos, el propósito de esta breve reflexión de la palabra es que aprendamos a poner cimientos sólidos sobre la familia. Eso, hermano, es de mucha importancia en cada una de las familias cristianas. Es importante poner fundamentos sólidos. ¿Para qué? Para que las huestes de maldad, hermanos, no filtren contra ella. Dice la palabra del Señor en el libro de Cantares que tengamos cuidado con esas pequeñas zorras. Esas pequeñas zorras que se filtran dentro de los viñedos y acaban, hermanos, con toda la producción que los hijos de Israel sembraban. Recordemos el contexto de Israel, que ellos eran una nación, hermanos, mayormente agrícola, se dedicaban a la pesca, un tanto a la artesanía, pero mayormente ellos eran dedicados a lo que es la agricultura y la ganadería. Entonces, hablando, hermanos, de los viñedos, debemos de reconocer que en Israel se produce mucho la uva, se produce mucho el vino. De hecho, pastores, se habla mucho del vino, ¿verdad?, de los viñedos en la Biblia, y dice que tengamos cuidado con esas pequeñas zorras que invaden los viñedos. ¿Cuál es el viñedo? El viñedo, hermanos, es el viñedo de nuestra familia, es el viñedo de nuestro hogar, de nuestra casa, y vamos a hablar un poquito sobre eso. Y el pastor, el autor de este libro de los Cantares, habla, hermanos, desde una perspectiva ilustrando esto, queriendo decir que se tuviese cuidado con la viña. Y como ya lo mencionamos, la viña es la familia. Hay que poner cimientos, hay que poner reglas, hay que poner normas alrededor de esa casa para que esta familia funcione bien. Por ejemplo, hermanos, en un hogar, cuando se habla de reglas, no a muchos les gusta, porque creemos que hablamos de un aspecto de legalismo y de tantas cosas. No, pero por ejemplo, hermanos, en una casa, para los padres que estamos acá, que tenemos hijos adolescentes, si usted, por ejemplo, no pone reglas dentro de su hogar, sus hijos van a violentar aquellas, ¿qué le digo? Probablemente van a violentar haciendo cosas que a usted no le agrada. Por ejemplo, la mayoría de ustedes, me temo, tienen un trabajo, algunos quizás se dedican a algún negocio personal, pero los que laboran, ya sea para la empresa privada o para el gobierno, usted sabrá que ahí hay normas establecidas. Por ejemplo, usted trabaja en un almacén, le dicen cuál es el uniforme, le dan una hora de llegada, le dan un horario, le dicen cuáles son todas sus responsabilidades y los beneficios que usted va a obtener de la misma. Pero de entrada
le hablan de las reglas. Y muchas veces, hermano, eso es lo que está pasando dentro de la familia, dentro de la sociedad, que no hay reglas claras establecidas. Le damos a veces la oportunidad a un joven que anda tras nuestra hija, que le agrada, que le gusta, pero no nos sentamos a veces como padres. A veces como padres no tuvimos la formación nosotros de adolescentes, quizás no habrían reglas dentro del hogar, y venimos, hermanos, repitiendo ese mismo patrón en el desarrollo de nuestras vidas actuales. Luego aparecen nuestros hijos, hermanos, usted les da permiso para ir quizás con el novio a la muchacha al cine, a ir a comer a algún lugar. Usted no dice a qué hora van a llegar, no dice esto, no dice lo otro. Entonces, luego sus hijos, sus hijas comienzan a saltarse y a cometer cosas que a usted no le agradan. Son las 1, las 2 de la mañana, y no es cierto para los padres que estamos acá, mayormente para las madres, que cuando un miembro de la familia no ha llegado a la casa, no nos dormimos, hermano. Y estamos pensando en que el hijo ande llave, en que la hija ande llave, y estamos con aquella inquietud, partiendo de la premisa del flagelo de la violencia en el cual nosotros vivimos. Ahora, es importante, como decía, establecer normas dentro de esa casa. Me gustaba lo que decía Dana. Ella fue no fiel, hermanos, a que el pastor le vinieran a contar aquí en el redil, pero hay una palabra que había dentro de su corazón, y esos principios que tú llevaste a un país ajeno, a costumbres, a culturas, a otro ambiente. ¿Quién fue lo que te llevó? ¿Qué te hizo sentir que no debías de hacer ciertas cosas, Nana? No es que los pastores iban a enojar, no es que alguien iba a saber, sino que es el Espíritu de Dios que mora dentro de ti. Y ese Espíritu Santo, hermanos, que mora dentro de nosotros, es el que nos guía, dice la palabra, a toda verdad, a toda justicia. Amén, hermanos. Entonces, esto es muy importante. Entonces le decía, en una casa donde no hay reglas, donde no hay ciertos parámetros, cómo vamos a conducir, cómo vamos a guiar a esa familia, es ahí, hermanos, donde las cosas comienzan como le dijera, a salirse de control. Por ejemplo, en un matrimonio, no sé si les mencioné esto la vez pasada que vine, pero en un matrimonio donde los dos trabajan, porque cada quien quiere hacer con lo suyo, con sus finanzas, lo que bien le parece, y no nos ponemos de acuerdo. Máxime, y lo digo no en un sentido peyorativo, máxime cuando es la esposa la que gana más dentro del hogar. Benditas sean las mujeres, porque Dios las ha dotado de una gran capacidad. ¿Alguna mujer puede decir amén a lo que estoy diciendo? Ay, Dios mío, parece que me equivoqué de iglesia. Dígame, hermano, en esta hora. Entonces, realmente a veces usted como mujer gana más, y quizás el hombre gana un poquito menos, se desbalancea si no las cosas no están claras, si las reglas no están claras desde el principio. Hermanos, eso se nos vuelve un problema dentro del matrimonio. ¿Qué hay que hacer, pastor, si uno gana más que el otro? Usted sabe que hay algo bien sencillo que se puede hacer. ¿Qué cosa? Unir los dos salarios. Unir los dos salarios, hermano. Guay, algunos ya se volvieron a ver, gloria a Dios por eso. Ya el Señor empezó a hablar. Unir los dos salarios y comenzar a ver cuáles son las responsabilidades del hogar. Usted sabe que hay que pagar casa, hay que pagar alimento, hay que pagar techo, vestido, combustible, qué sé yo, colegio de los hijos y tantas responsabilidades. Entonces, cuando venimos y unimos esos dos salarios y decimos, vamos a repartir esto para esto, para esto, para esto, y lo que nos queda libre es esto, con esto contamos. No sé si me estoy explicando en esta hora. Esa es una buena manera de poder, hermanos, administrar lo que es la parte de las finanzas. Pero a veces ese tipo de cosas no lo hacemos, y eso nos conlleva a crear los grandes conflictos dentro de la familia. Hay dos tipos de palabras para referirnos a familia, hermanos, en los manuscritos de la palabra del Señor. Una palabra griega y una palabra hebrea. Por ejemplo, la palabra griega para referirse a familia es la palabra oikos, que lo que significa es casa. Y esta palabra significa, hermanos, esta palabra oikos, de la palabra oikos se desprende, hermanos, otra palabra que se llama oikonomía, que lo que significa es construir. Lo que significa es construir. Lo que significa es servir. Significa, tiene varias connotaciones: construir, servir, iglesia, entre otras palabras. Entonces, notemos esa primera expresión, oikonomía, representa construir. El deseo de Dios es, hermano, que la familia esté bien construida, tenga cimientos sólidos, tenga cimientos fuertes dentro de la familia. Bueno sería que los caballeros que están acá, que los hombres que están acá, un día se fueran no con toda la familia, sino solamente con su esposa a algún lugar, a alguna cafetería, y poder sentarse y poder tener una plática de adultos y poder decirle: mija,
Yo sé que nuestros niños están pequeños hoy, tienen 8, 10 años, tienen 12 años, pero que el hombre pudiera preguntarle a su esposa: ¿qué harías tú, mi querida esposa? Dios no lo permita, libre Dios a la iglesia al redil de lo que voy a decir. ¿Alguien dice amén a lo que dije? Amén. Pero que si el hombre le puede decir a su esposa: mija, ¿qué harías tú si antes de que nuestra hija cumpliera 15, 16, 17 años, ella cometiera un error y nos saliera una hija embarazada? ¿Qué harías? ¿Qué haríamos? ¿Cómo responderíamos a esa situación? ¿Cómo resolveríamos ese problema? Quizás la madre diga: ni Dios lo quiera, si eso pasa yo me vuelvo loca. Quizás diga la madre: si eso pasa, vamos a cobijar a mi hija. Si eso pasa, la vamos a echar a la calle. Son cosas, pláticas que a veces no tenemos dentro del hogar. No hablamos de ese tipo de cosas, hermano. Y cuando se presentan ese tipo de situaciones, son muy difíciles, hermano. Esto es muy importante. Es importante que usted, como padre, como caballero, como hombre que esté acá, se siente con sus hijas un día. Hoy quizás son adolescentes y usted le puede decir a sus hijas: mija chula, yo te amo con todo el amor de Dios que ha puesto en mi corazón. Quiero que sepas que son la princesa de esta casa. Te amamos, te cuidamos, te valoramos, te respetamos. Pero quiero que seas honesta con Dios, contigo misma y con nosotros. Quiero que sepas que no me vas a ver la cara a mí para presentarte ante el altar y llevarte yo del brazo para que el día que tú te cases, cuando ya tú tuviste no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 experiencias con uno, con otro y con otro, cuando el acto protocolario de casarse dice: levántele el velo a la novia y hoy puede besar a la novia, debería ser el primer beso en la vida. Gracias por su silencio. Y voy a decir: qué hombre más radical, no lo vuelvan a traer. Pero yo sé que el pastor me ama y me va a volver a invitar. Estoy hablando hipotéticamente, hermano. Pero ¿cuántos hombres dicen amén en esta hora? No lo sé si estoy en lo correcto en lo que estoy diciendo. Entonces, hermano, que usted como padre un día pueda sentarse a su hija de 15 años en las piernas y decirle: amor, yo te amo y todo, pero no me vas a ver la cara. Yo presentándote como una doncella cuando tú ya eres una mujer hecha y derecha. Gracias por su silencio. Pero son cosas que no se platican, son cosas que no se hablan, hermano. En el caso acá de la señorita, que ella está en otro país, en otra cultura, bueno, no necesitamos ir hasta allá. Sabemos en el medio en que vivimos, donde, hermanos, hay una, ¿qué le digo? Un desenfreno total hacia nuestra juventud. Que si la cipote ya tiene 15 años y todavía no ha tenido intimidad sexual, para la mayoría, hermano, ya la dejó el tren. Entonces la pregunta es: ¿verdaderamente vas a ceder a la presión del grupo o vas a hacer lo que dijo Pedro y Juan, pastores? Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. ¿Vas a honrar a tus amigos o vas a honrar a Dios con todo tu corazón? Me gustó lo que decía Ana, y eso es muy importante. ¿Cómo podemos modelar nosotros verdaderamente ganar a otros para el Señor? No necesariamente con un sermón, una gran sermoneada, una gran gritada, no, a través con tu ejemplo. ¿Cómo tú puedes ganar a un musulmán? ¿Cómo puedes ganar tú a alguien de otra religión? A través de tu ejemplo. Yo no necesito ir a Metrocentro paseándome con una Biblia letra gigante. Yo soy la Biblia andando. Estoy hablando hipotéticamente. Debiéramos de ser la Biblia andando. Que en tu oficina te conozcan como una persona pasiva. Jesús dijo: hermanos, es menester buscar primeramente ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. El reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Valores, principios, amor, bondad, hermanos, dominio propio. Que la gente pueda ver en ti una palabra de Dios. Que la gente pueda ver en ti la presencia de Dios. Que la gente al verse necesitada no tenga que ir donde el psicólogo. Gloria a Dios si hay aquí algún psicólogo. Pero es importante que antes de buscar la rama profesional, la presencia de Dios pueda llegar a la vida de una persona. Que tú puedas decir: esa oración me bendice, esa palabra que dijiste tocó mi corazón, tocó mi vida, tocó mi alma. Entonces, hermano, la primera palabra es la palabra oikos. Lo que el Señor quiere dar a entender, que la familia es una institución. Usted sabe que estamos viviendo en tiempos muy difíciles, hermano, donde la igualdad de géneros ahora ya se oye y se ve y se escucha por todos lados. Yo no sé si usted ya se dio cuenta, pero ya comenzaron en las escuelas a oírse ciertas cosas, hermano, de la igualdad de género desde nuestros niños y todo. Entonces realmente la sociedad está completamente al revés. Las cosas se están pintando
algo diferente, pero no hay una voz profética que se oiga en las redes sociales, en los canales, los que tienen un canal de televisión, que tienen poder, que tienen autoridad, no se pronuncian a hablar sobre estos temas, no se oye, no se dice. No hay una voz, como dijo Martin Luther King, hermanos, la maldad aumenta por el silencio de los buenos, los que sabemos cómo las cosas se deben de hacer y no se hacen. Por eso es importante que la iglesia esté cimentada en el poder de Dios. Que la iglesia del Señor pueda, hermanos, ser fiel a sus principios, pueda estar firme en el Señor. La segunda palabra es la palabra mishpachá. En hebreo dice que esta palabra, hermanos, lo que significa es círculo de parientes. Esta palabra es un sustantivo femenino que significa, hermanos, familia extendida, tribu, clan. Es un grupo donde, hermanos, la familia se mueve. Note cómo esta palabra nos está llevando un poquito parecida quizás a la palabra oikos, hermano, donde lleva una relación en la cual el deseo de Dios es que la familia esté unida, que la familia esté fortalecida. ¿Cómo nosotros podemos presentar algo bueno, hermanos, a la sociedad si la gente que viene de afuera no encuentra nada diferente dentro de la iglesia? Si cuando vienen a la casa del Señor no encuentran algo distinto, no encuentran algo que en realidad les llene, que les sustente sus vidas, y la gente dice, no, yo para estar en una iglesia hipócrita, esto y lo otro, no estoy ofendiendo, pero hermano, la gente dice, mejor sigo siendo el diablo, el demonio que soy. Entonces la gente necesita ver algo diferente en nosotros. La gente necesita ver, hermanos, que nosotros somos la sal de la tierra, que nosotros somos la luz de este mundo. Si en realidad, hermanos, esa expresión, como el Señor lo dice, que somos la sal de la tierra, estamos nosotros como familias del redil, llevando, hermanos, dándole sabor al lugar donde nosotros vivimos, a donde tú laboras, donde tu familia está siendo tu luz para esa gente que están viendo en nosotros, hermano. A veces nosotros quizás, los pastores, nos frustramos un poco. A veces se hacen actividades, esto y lo otro, y uno ahora clama, pide y gime, pero a veces quizás no hay, hermanos, los resultados que uno quisiera. Pero ¿quién, hermanos, es el indicado para poder llevar y expandir el mensaje del Señor en todos los rincones y por todos los lugares? Somos cada uno de nosotros. Eres tú con tu ejemplo. Cuando la gente comience, como decía, a ver en nosotros algo diferente, la gente va a querer venir, hermanos, en pos de nosotros. Pero no de nosotros, sino en pos de Cristo. Como le dice el Señor, ahí, hermanos, en el libro del Proverbio dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira su camino y sé sabio, el cual no teniendo capitán ni gobernador. Ese es un ejemplo para nosotros. Las hormigas nos dan una gran lección a nosotros, hermanos. A pesar que somos un pueblo que no tiene rey, no tiene gobernador, pero son ordenadas, se organizan. Y como decía el pastor Mauricio hace un momento, hermanos, la vida cristiana no es una vida solamente, hermanos, de domingo. No es una vida solamente, hermanos, venir y cumplir una cuota religiosa, sino tener una vivencia con el Espíritu de Dios. Volvernos al Señor, tener un renovar en el Espíritu de Dios. Me decía mi hija Dania, el día que ella predicó con estos jóvenes en esa iglesia, me decía ella, fíjate papá, que me costó llamar la atención de los jóvenes. Vos sabés que los jóvenes son inquietos, sí, le decía yo, y me costó llamar la atención, me dice, de ellos. Pero cuando les comencé a hablar de mi testimonio, cuando les comencé a hablar, me dice que hace 6 meses mi hermano partió con el Señor. Se recuerda que la vez pasada les comenté de mi hijo que se fue con el Señor. Y ella, cuando empezó a hablarles de su testimonio, de su vida, y empezó a hablarles de la partida de nuestro hijo, todos los jóvenes comenzaron a ser cautivados y empezaron a poner atención en ese momento. ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, nosotros venimos a la iglesia, pero no hay cambios sustantivos en nosotros. No hay, hermanos, una verdadera evidencia de lo que Dios está haciendo en nosotros. Porque a veces tomamos las cosas muy light, muy tranquilas, muy relajadas. Y a veces necesitamos que verdaderamente Dios tenga que sacudir la barca para hacernos reaccionar. Ayer hablábamos con un joven que es líder de célula en la iglesia, de un tío de él, hermanos, que ellos están completamente bendecidos. No son micros, son empresarios, Dios los ha bendecido, tienen su negocio fuerte, tienen un taller de esto, tienen lo otro, tienen tantas cosas, hermano. Y Dios les ha bendecido, pastor, en gran manera, pero ¿sabe qué? No son consecuentes con Dios, no son agradecidos con el Señor. Hace poco yo hablaba con esta hermana y ella me decía, tiene una niña como de 5 años,
Y me dice la hermana, viera pastor, la niña como yo la oigo orando, que ella ora, que ella clama, que ella pide al Señor. Y me dice, la he visto orando, la veo desde que se levanta en la mañana, ya puede leer, lee su proverbio, ora al Señor. Y cuando venimos aquí a la iglesia, no estoy juzgando a nadie, pero me dice ella, cuando venimos para la iglesia, ni siquiera quiere ponerse un pantalón, quiere venirse con vestido a adorar y a buscar a su Señor. Y me dice, hay en ella, me dice algo especial. Yo veo a esta niña que va a hacer algo grande para Dios. Y yo le digo a la hermana, hermana, Dios le está hablando a través de esa niña. Aproveche ahora que Dios le está visitando. ¿Y qué creen? Desde ese día que hablamos, que hay como 2 meses, no los he visto en la iglesia. No se congregan. El esposo de ella no ha sido muy formado en las cosas de Dios, pero ella sí. Ella viene de una cuna profética. Hablando de la iglesia, hermanos, de sombrerito, de manga larga, de noche no se eche perfume, y una iglesia así. No estoy criticando, pero ella, porque ella me lo ha contado, ella se formó en una iglesia así. Pero ella ha caído en una pasividad, ha caído, hermanos, en una situación donde no quieren nada con el Señor. Y para colmo de males, me comentaba este muchacho el día de ayer, y mire, el pastor me dice, ¿sabe? Me dice, yo creo que ellos están esperando que Dios trate de una manera más dura con ellos. Que se metieron, hermano, tienen una ferretería muy fuerte, les abrieron el negocio y les robaron, no reaccionaron, pastor. En un lapso de 2 años, ha perdido 2 embarazos, ha perdido 2 bebés y no reaccionan. ¿Oiga lo que estoy diciendo? Estoy hablando de cosas serias. Entonces le decía yo a este joven, quiera Dios que ella pueda reaccionar, que ellos puedan reaccionar. Porque a veces, hermano, estamos nadando contra vientos contrarios, están pasando cosas en nuestra vida y a veces la persona no quiere reaccionar. Cuando quizás yo era joven, hermano, yo era un joven muy inquieto, probablemente cuando uno está en la juventud y uno cree que toda la vida va a estar bajo el regazo de su madre, pero llega un momento donde tus padres ya no están y tienes que enfrentar, chulito, solo la vida. Yo no sé, Ana, si tú estás con tu mamá ya o tú estás con amigos, decía, ¿no? Ahí te vas a encontrar solamente tú con el Señor. Ahí cuando vengan esos días grises donde estés acostada pensando, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo resuelvo? Pero quizás cuando tú vengas a tener 40, 30 años vas a tener la experiencia de una persona de 60. Porque las situaciones, las adversidades que se te presentan en la vida te van dando carácter, te van dando fuerza, te van dando madurez. Mire usted, esos niños, esas niñas, hermano, que de 10 años, 12 años andan vendiendo chicles diarios, periódicos en el bus. Cuando esas personas vienen a tener 30 años, quizás esa muchachita de 12, 15 años, le tocó mantener a 2, 3 criaturas porque su mamá se fue con otro hombre, la mataron, qué sé yo qué pasó. Y esa mujer vino, crió a sus hermanos, esa niña luego se convierte en mujer. Cuando esa muchacha viene a tener 40, 50 años, hermano, tiene 30 años, tiene una vasta experiencia, tiene carácter para enfrentar la vida. ¿Por qué? Porque no fue hija de mami y de papi que para pasar el charco le ponían la mano, no, tuvo que enfrentar la vida. ¿Estamos acá todavía? Pero a veces cuando las cosas se nos han pintado fáciles a nosotros, hermanos, tomamos las cosas con una frialdad. ¿Vas a ir al culto ahora? Ay, no sé, mucha calor. ¿Vas a ir al culto ahora? ¿Qué quiere llover? Y todo lo condicionamos, hermano, a nuestra propia manera de ver las cosas. ¿Por qué? Porque tomamos la vida tan calmadamente, tan relajadamente. Y eso fue precisamente lo que le pasó, para ir un poco al contexto de lo que leímos. La gente que vivía en el día de Noé. El Señor le da la orden a Noé que construya un arca. El fin de Dios era salvar a la humanidad, pero ellos no quisieron. Y hoy, al igual que ayer, hermano, Dios está buscando que haya dentro de la iglesia del Señor Noé que puedan construir algo para Dios. ¿Qué es lo que tú estás construyendo para Dios? ¿Vas tú a salvar tu familia? ¿Vas a salvar a alguien más? ¿Le vas a hablar a alguien más del Señor? Dice esta nota por acá, ¿en qué consistía el pecado de esta generación de los días de Noé? Simplemente ellos vivían de espaldas hacia Dios. Usted sabe que Alemania, España, Inglaterra, estos grandes países de donde se exportó el evangelio para Estados Unidos y luego nos llegó a nosotros, estos países donde antes, hermano, vino y se provocó un avivamiento en el siglo XVI, en la época de Lutero, Zwinglio, Arminio y todo ese tipo de reformadores. Usted sabe que esas ciudades donde el evangelio se predicó y vino una gran ola de avivamiento, hoy simplemente son museos, hermanos, catedrales de museo.
Esta gente no quiere saber nada de Dios porque los hombres, dice la Biblia en la carta de los Romanos, creyéndose sabios se hicieron necios. El hombre le ha dado la espalda al Señor. Y no te vayas a mirar, hija, ahí donde veas un montón de gente completamente contraria a las cosas de Dios, gente atea, gente que te diga quién es Jesús y quién es ese tu Dios. Porque viven envueltos, inmersos en otro tipo de cosas, hermano. Viven de espaldas a Dios, lo mismo como vivía la gente en la época de Noé. Esta gente vivía sumida a la idolatría, a la inmoralidad. No querían absolutamente nada con el Señor. Pero en medio de ese ambiente encontramos, hermano, donde la palabra del Señor nos dice, si quieren conmigo por favor, al versículo 5 del capítulo 6 que leímos. Dice, y vio Jehová, versículo 5 del capítulo 6, y vio Jehová la maldad de los hombres, dice que era mucha en la tierra. Quedémonos ahí. Era mucha la maldad que había de los hombres sobre la tierra. Yo creo, hermanos, que ese contexto de los días de Noé, al igual que nosotros en nuestro propio contexto en pleno siglo XXI, no hay mucha diferencia. Cuando le preguntaron los discípulos al Señor, ¿cuándo será tu venida? ¿O qué señales nos da? ¿Qué dijo el Señor? ¿Que sería cómo? ¿Como en los días de quién? ¿Para usted que lee la Biblia? ¿Como en los días de Noé? ¿Sería como en los días de Noé? Ahí eso está, si no estoy mal, creo que está en Mateo 24, lo lee en su casa. Que sería como en los días de Noé, una perversión, hermanos, hacia el pecado. Y el Señor habla claramente. Entonces estamos viendo cuántos panoramas, hermanos, dentro de la misma sociedad. Estamos viendo una diversidad de problemas, conflictos sociales, desigualdades, pobreza, desempleo, muerte, guerras, terremotos. Estamos viendo de todo. Pero en medio de todo eso, hermano, Dios desea que la iglesia de Cristo haga la diferencia. ¿Alguien tiene un amén a eso? Amén. Que la iglesia del Señor pueda ofrecer, hermanos, ¿qué puedo decir? Pueda ofrecer una respuesta a las necesidades de esta sociedad enferma. Que la iglesia pueda ¿qué le digo? Yo siempre, a veces les he mencionado en nuestra congregación, y lo hablamos con unos compañeros de la universidad el otro día, de la importancia de preparar a los jóvenes que salen de bachillerato, prepararlos para cuando vayan al campo de la universidad, porque se encuentran ellos en la universidad, hermanos, con diversidad de maestros que lo que quieren es humillarlos porque eres cristiano. Hablamos con un profesor en la universidad un día de estos y nos comentaba él que unos hijos de unos hermanos de una iglesia que él pastoreaba le comentaron que en una universidad, voy a omitir el nombre, los maestros en una clase de filosofía la habían agarrado tanto contra los alumnos que eran cristianos. Dice que les habían dicho a ellos, si tú eres cristiano, tú no puedes ser un académico, un intelectual. Debes de renunciar a tus principios, debes de renunciar a tu religión para que seas un buen académico. Y usted sabe que eso se oye por doquier en las universidades. Este maestro que le estoy contando, en la universidad donde yo estudio, por la misericordia de Dios, él es pastor, es filósofo, es abogado y es doctor, para la gloria de Dios. Siendo un hombre con una vasta experiencia. ¿Qué tema quiere hablar con él usted que él no domina? El hombre es una biblioteca, es una eminencia para la gloria de Dios. Pero ¿sabe qué es lo que más me gusta, pastor, en medio de todo eso? La humildad y la sencillez. Y nos decía el jueves en esta clase la importancia, decía él, uno puede ser, decía él, un buen académico, pero también puede ser una persona humilde y sumisa delante de Dios. Decía él, a pesar de todos los títulos que yo tengo, yo he predicado en muchas iglesias proféticas, pentecostales y todo, decía él, y yo puedo levantar mis manos a adorar a Dios, como muchos de ustedes estaban tocados por el Señor a la hora de la alabanza. Y yo decía, yo lloro en la presencia de Dios, yo recibo del Señor a la hora de la adoración, a la hora de la alabanza, pero eso no me quita el intelecto, la capacidad académica que yo pueda tener. Pues dice que estos hijos de los hermanos que le habían dicho en esa universidad que la habían agarrado contra ellos, uno de ellos se le ocurrió y le dijo al catedrático, ¿y será que yo puedo traer a un amigo que es pastor? No le dijo que era filósofo, ni doctor, ni nada, ¿no? ¿Será que yo puedo traer a un amigo que es pastor, amigo de mi mamá, para que pueda interactuar aquí en el medio de la clase? Tráelo, dice que le dijo, a ver si no te lo mando también con la cola bajo la espalda. Tráelo. Y llegó. Pues el día que él llegó a la universidad, cabal,
El tipo en la universidad, espero que no haya ningún maestro acá, y si lo hay, espero que me entienda, porque no le quiero dar la gloria al hombre, sino a Dios, que todo la merece. Y dice que cuando él llegó, el hombre, hermanos, les estaba hablando unas cosas y nos comenzó a explicar el maestro, que lo que les estaba hablando era un poco sobre una tesis, hermano, del marxismo. Y les estaba hablando de Marx y les estaba hablando de estas cosas y que las religiones son el opio de los pueblos y que esto y que lo otro y un montón de cosas. Y ustedes sin duda, algunos, quizás la mayoría sean académicos y han oído de esto. Entonces, y viene él, ni lento ni perezoso, dice que le dijo, pero lo que tú estás hablando no es una tesis que directamente la dijo Marx, sino que esos fueron alumnos de Marx que dijeron esto y por esto y lo agarran como, sí, pero que no sé qué. Hermano, quedó humillado delante de todos los alumnos para la gloria de Dios. El hombre a veces quiere humillar a nuestros hijos, quiere humillar a la sociedad, quiere humillar a nuestros jóvenes. Pero ¿dónde vamos a poner el primer cimiento para la familia, para nuestros hijos? Desde la casa, hermano. La Biblia dice, delante de las canas te pondrás de pie. Aquí en El Salvador hay una mala cultura. Pastor Mauricio me cuenta que él va un poco seguido, tiene muchas amistades en Guatemala. Yo he estado predicando en varias iglesias en Guatemala y allá desde los niños más pequeñitos, 4 o 5 años, te dan los buenos días, te saludan. Aquí tú te subes al microbús, te subes al ascensor, te subes a donde sea, nadie saluda. Una mala cultura. Una mala cultura. Completamente, hermano. Entonces, si no tenemos una educación, no tenemos una formación dentro de lo que es la misma casa, a veces ese mismo flagelo se trae dentro de la iglesia, se trae en la escuela dominical. Y tenemos niños que con un lapicero quieren, hermano, clavárselo a la mano de otro niño. Porque se nos sale del control el cuidado de nuestros hijos, el cuidado de nuestra casa. Y verdaderamente es ahí donde Dios provoca a este hombre llamado Noé, que no solamente le predicara a una sociedad que estaba llena de antivalores, llena, hermanos, de principios raros, sino que les predica del poder de Dios. Pero ¿quién iba a hacer la carta de presentación? El mismo Noé. Noé y su familia pasó predicando más de 100 años, no se convierte ni una cucaracha, pero su familia fue salva para la gloria de Dios. Es importante que llevemos a nuestra familia rendida a los pies del Señor. Dice la Biblia en el final del versículo 5 que a Dios le dolió en su corazón. El corazón de Dios se duele cuando aquí el maestro de esta casa, que es su pastor, le predica la palabra y le deja la plana. ¿Dónde tiene que ir a hacer la plana usted? A la casa. Cuando aquí se predica de la familia, se predica de esto, someteos a las esposas y el hombre ame a su mujer y todo eso, ¿dónde se debe ir a poner en práctica eso? En la casa. Cuando éramos niños y nos dejaban la plana, yo le comentaba el día de ayer a mi esposa, cuando yo tenía, no recuerdo, estudié tercero o cuarto grado, y nos empezaron a enseñar, hermanos, las tablas, y nos empezaron a enseñar a dividir. En ese tiempo a mí me vino, estaba el brote de la varicela, y me vino la varicela, pasé 2 semanas sin ir a la escuela. Y cuando llegué a la escuela, me dicen los compañeros, ¿ya te aprendiste las tablas? Y yo iba en la luna, ¿y qué es eso de las tablas? Le dije, yo solo las de la casa. Y me dijo él, no, ya te las aprendiste de verdad. Hoy le voy a preguntar a la profesora hasta la del 3, y empecé a ver qué era eso, y empecé a aprendérmelas y a aprendérmelas. Y le comentaba yo a mi esposa, bueno, yo vengo, hermanos, todavía de la vieja escuela. No se me olvide el nombre de la profesora, no lo voy a mencionar, no voy a hacer que alguien aparezca de familia por acá. Pero recuerdo que me pasaron a hacer una división, hermano, la primera ocasión de una cifra, y estaba poniendo un número ahí inventando, es que esto no es adivinanza, me dijo la profesora, ese número no es, y me agarró de la oreja, y con esta parte de la frente me hizo borrar en la pizarra de aquella vieja con yeso todavía. Yo sé que a usted le da risa, y probablemente no me crea, pero es cierto, y Dios sabe que no le estoy mintiendo. Pero ¿sabe qué pasó? Eso me retó. Algo que te avergüence, o te hunde o te reta. Y yo dije, eso nunca me vuelve a pasar otra vez. Me aprendí todas las tablas, aprendí a dividir hasta 10, 12 cifras, me puse un reto. ¿Me oye lo que estoy diciendo? Hoy tú le preguntas a los jóvenes de bachillerato, no saben ni la tabla del 5. Sí. Entonces hay situaciones difíciles a veces que llegan a tu vida. O de veras te avergüenzan, o te encierran, o sacan lo mejor de ti. ¿Qué vas a hacer tú en la oficina, en el trabajo, cuando alguien te pregunte por qué lloras, por qué estás triste, por qué estás melancólico? ¿Qué tú vas a decir? Es que tengo una necesidad, que me falta dinero para esto, que me falta dinero para lo otro. Yo en nuestro ministerio le he enseñado a la iglesia que donde debemos de llorar, y me temo que los pastores quizás lo han hecho acá, debe de ser en la intimidad con el Señor. Amén.
Cerrada tu puerta, dice la palabra, clama a tu Padre, y tu Padre que oye en los secretos te recompensará en público. Ahí, delante del Señor, llórale, háblale, dile lo que está pasando. Pero delante de tu familia, delante de tus vecinos, tus compañeros de trabajo, que dice el Señor, te vas en ayuno, échate perfume, límpiate, báñate, lávate, da tu mejor cara a la vida y dale a entender a la gente que nada está pasando, aunque estés llorando por dentro. Hay un Dios que te escucha, hay un Dios que te oye, hay un Dios que conoce tu necesidad, hay un Dios que sabe por lo que está pasando, pero es a Él que debemos ir. Dice en el versículo 8 de este capítulo 6 que leímos, esto es muy importante, aguánteme unos minutos, ya vamos a concluir. Dice la palabra, pero Noé, ¿qué dice el verso 8? Léalo en voz alta. Noé halló ¿qué? Gracia. Halló gracia ante los ojos de Jehová. Ponga atención. En medio de una sociedad sumida en la inmoralidad, en el pecado, viviendo de espaldas hacia Dios, la Biblia dice que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. ¿Qué es lo que Dios espera en pleno siglo XXI? Espera que una iglesia haya gracia delante de Dios. ¿Nadie dice amén a eso? Amén. Dios espera que el redil haya gracia delante de Dios. Amén. Dios espera que en medio de tu colonia donde vive gente que quizás, hermano, está asediado por las pandillas, hay brujería, hay hechicería, hay alcoholismo, tú puedas encontrar gracia delante de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Que tu familia pueda hallar gracia delante de Dios. Dice la Biblia que Dios buscaba uno para que uno a quien confiarle lo que él había de hacer, pero no lo halló, excepto Noé. Te vas a convertir tú en el Noé que Dios busca. Amén. Usted sabe que dentro de la iglesia hay tres tipos de personas. ¿Lo sabía? Los pasivos, los activos y los proactivos. ¿Quiénes son los pasivos? Los pasivos son aquellos pastores Ramírez que Dios está trayendo una visitación a la iglesia y ellos están bien pasivos. Nada los mueve. El Señor viene y se derrama en la alabanza, pero nunca los ves sacar una lágrima en la presencia de Dios. El Señor viene y hace un milagro con aquella familia y ellos solo se quedan observando y Dios no hace nada en ellos. Los pastores vienen y dicen, vamos a hacer una actividad en la iglesia, vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá, vamos a salir de las cuatro paredes, vamos a ir a hacer una actividad. Y viene el pasivo y dice, ¿y qué va a haber vos? Que no viste la actividad, que mirá, te perdiste el culto del domingo, mirá qué bonito estuvo el testimonio de Dana, mira aquí, mira allá. ¿Y qué dijo vos? ¿Y quién te dio el piso para irte para allá vos? Si el que rompió el vínculo con... Bueno, me quedo ahí. ¿Y qué pasó? Son los pasivos, hermano. Gente pasiva completamente, nunca se activa. Dios está haciendo algo en la iglesia, Dios está haciendo algo en su familia, pero no se activan, pasivos completamente. Ustedes saben cuáles son las primeras doctrinas de que habla la Escritura, hermano, que todo cristiano son las vocales del Evangelio que se las debe de saber. ¿Saben cuáles son? Habla del bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos. Eso ahí está en Hebreos capítulo 6, ahí lo leen en su casa. Y esas son las vocales del cristiano. Y Pablo dice, si ni de esto os acordáis, voy a volver otra vez a los rudimentos para enseñaros. Me gustó una expresión que dijo un pastor que nos visita a nuestra iglesia. No sé si les dije eso la vez pasada. Cuando su vida, mire para acá, no esté teniendo cambios, usted valórela en dos vertientes. Número uno, o de plano, usted tiene un mal maestro o usted es un mal alumno. El que tengo oídos para oír. Si tu vida no está produciendo cambios, pregúntate, querido, pregúntate, querida. No creo que tenga un mal maestro. No creo que tengan malos maestros. ¿Qué está pasando? ¿Tienes un mal maestro o tú eres un mal alumno? Entonces decía, hay tres tipos de personas en la iglesia. Los pasivos, Dios los bendice. Todo el mundo agarra su sobre con responsabilidad para diezmar, pero tú no los ves diezmar. Tú no los ves siendo agradecidos. Tienen el espíritu de Lot. Dios le había dado tanto a Lot y cuando revisamos la escritura, pastores, nunca encontramos a Lot levantando un altar para Dios, pero han sido. Y los pasivos. Luego están, hermano, los activos. ¿Quiénes son los activos? Son aquellos que comienzan algo pero nunca lo terminan.
inventan un montón de cosas, intentan hacer un montón de cosas, pero nunca terminan nada. Entonces, los testimonios que tuviste aquí, querida, ya Dios lo oyó. Y tienes que estar firme, venga lo que venga. No te puedes venir antes de los 5 años. Te puedes venir. Que Dios te ha llevado con un propósito, que te formes, que te eduques y que ganes almas para el Señor allá. Y tú sabes un testimonio para la juventud de esta iglesia. ¿Alguien dice amén a eso? Amén. Entonces los activos son esos, comienzan algo, comenzaron a servir, compraron su uniforme, pero un pequeño roce con alguien, ¡pum!, vuelve a la cuenta. Los activos son así, hermano. Como les digo, siempre comienzan algo, pero nunca lo terminan. Cuando yo comencé a servir en una iglesia, tenía 6 meses de convertido y yo iba bien tranquilo con mi corbata y mi camisa blanca y mi gafete, bien bonito a servir. Y venía una hermana encarada, ¡pum!, y con el codo me dio en el mero gafete, me lo quebró, me pinchó la parte de adentro con el píndel. Y una hermana diaconisa me observaba y me dice: usted es nuevo, ¿verdad? Me dijo: sí. Le digo: bienvenido al club de los problemas, me dijo. Y como dijo Dona, vaya tonto, dije yo. Ya me tronó, dije yo. Problemas, hermano, tú comienzas a servirle a Dios y comienzan dificultades. Ahora, ¿me quería ir? No. Eso me motivó a meterme a la escuela líder de esa iglesia. A los 6 meses andaba predicando en bus, estaba predicando en penales, estaba predicando en un centro de rehabilitación. Al año estaba en un seminario de teología. A los 2 años estaba predicando en las filiales de esa institución eclesial. Y íbamos step by step, paso a paso, caminando, caminando, caminando. Como dice la Biblia, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué le digo a los hermanos en Cervantes? Ahora ustedes no pueden ver a uno manejando un carro, pero tú no sabes las mojadas que yo me he dado por venir a servir desde Sonsonate, en un pica, con los pastores. Y nos mojábamos desde allá, pastor Mauricio. Nos caían las grandes tormentas con mi esposa y mis hijos en un pica con el pastor. Hermanos, en una ocasión fui a predicar aquí por el Tustepeque. Yo creí que era así en la calle el evento. Íbamos en el pica con los hermanos, con el señor que alquilamos para que nos llevara el pica, y solo iba el motorista y yo. Y cuando llegamos a la entrada de la calle, el lugar donde nos dejó el pica con el sonido y la guitarra, no había músicos. Yo medio puedo tocar un par de términos de la guitarra, con unos coros básicos yo se los canto, y sacamos un culto. Así comenzamos nuestro ministerio. Y cuando llegamos a ese lugar, yo me recuerdo que me dijo el motorista: hasta aquí lo dejo, pastor, aquí es donde el otro hermano viene cuando viene a predicar. Vaya, no hay problema. Me eché casi 3 horas esperando a uno de los delegados de la iglesia Asamblea de Dios que llegara ahí a recogerme. Y yo dije: aquí no venía a recoger con el pica. No venía a recoger con el pica. Vaya, pastor, me dijo el hermano, de aquí para allá nos toca a pie, me dijo. Vaya, pues, le dije yo. Y nos tocó un bafle caduno, igualito que este. Un bafle caduno en la espalda, y yo con la guitarra terciando y la Biblia bajo el brazo. Caminamos aproximadamente 1 kilómetro en medio de las paisilleras y las milpas, porque allá no había casas, hermano. ¿Me oye lo que le estoy diciendo? Y cuando llegamos, los hermanitos ahí estaban haciendo la ramada con palmas de coco y todo. No había luz, hermanos. Se echaron más de 1 hora para hacer arrancar una planta y nunca arrancaba. Finalmente arrancó la planta, se hizo el culto, se predicó la palabra. Andábamos sin carro y yo me recuerdo que por las calles oscuras logré salir. Y yo le dije: ¿pasará microbús todavía? Le pregunté de más. Sí, me dijo: allá para, me dijo, a media cuadra, esperar casi a medio kilómetro, tenía que caminar. Y es casi a las 11 de la noche y todo. Cuando uno se acuerda de todos esos momentos, hermano, a veces Dios te va a probar a ver si eres fiel en lo poco, porque el que es fiel en lo poco, Dios le pondrá en lo mucho. Entonces está el grupo de las personas activas, comienzan algo pero nunca lo terminan. Pero luego está el grupo de los proactivos. Son aquellos que ven un ventilador arruinado, no le dicen al pastor: ay, qué calor, pastor, mire, aquí el ventilador ya no sirve. Los proactivos, ellos sacan y dicen: pastor, vaya a comprar el ventilador. El que tenga oídos para oír. ¿Me oye lo que estoy diciendo? El proactivo ve una gotera que se está mojando, no dice: aquí no invierte en nada, sino que dice: pastor, ¿cuánto valdrá el pliego de una lita? Arreglémoslo, aquí está, sembremos. El proactivo es aquel, hermanos, que está pendiente cuando vienen las oportunidades de la vida, en tu vida laboral, en tu vida social, está esperando una oportunidad para ver dónde Dios lo va a usar. Pero supóngase que usted esté en el grupo de los pasivos y de repente hay una oportunidad en el trabajo y le dice: mire,
de repente le dice su jefe, hay una oportunidad. Y esta oportunidad para escalar en el trabajo te va a rendir un aumento de salario de $150. Hasta el bocado le cae bien, ¿va? ¿Qué digo? Son $200 de aumento. Y aquí estoy yo estoy capacitado. Sí, pero tienes que poder inglés. Hay que poder inglés. Después dice, mire, en lo que está la placita ahí, me voy a meter a sacar un cursillo en virtual, yo lo voy a sacar. Y en lo que tú lo estás sacando, ya había otro que estaba listo. Y cuando tú vienes, ya le dieron la plaza al otro. Porque te quedas simplemente en una persona pasiva. O te quedas en una persona activa. Pero el proactivo es aquel que está dispuesto a aprovechar las oportunidades cuando lleguen a su vida. Por eso esta gente, hermano, dice la Biblia que Noé halló gracia delante de Dios. Lo que Dios está esperando, como decía hace un momento, es que haya alguien en el cual pueda haber gracia. Gracia, gracia. Quizás tú no seas la persona más capacitada, pero tengas la gracia de Dios sobre tu vida. Un día quizás vas a llegar a un lugar de trabajo y te va a decir, mira, aquí ha venido un montón de gente con más títulos, pero algo me dice que le dé el trabajo a usted. Alguien da gloria a Dios a eso. Algo me dice que esta oportunidad es para usted. Tú no sabes si con la persona que te vas a entrevistar es alguien cristiano que Dios puso en ese lugar. Ese es el Cairo, ese es el tiempo de Dios, es el momento de Dios para poder bendecirte. No hubo otro mejor que Noé en quien Dios hallara gracia. Dios, en pleno siglo XXI, está buscando una persona, una familia, está buscando a alguien a quien pueda, hermanos, encomendarle un proyecto, una misión, a quien decirle, quiero que hagas esto. Hermano, usted no está puesto aquí en esta zona, en San Miguelito, simplemente para hacer una iglesia más. Dios les trajo para ser restauradores de cimientos. Dios les trajo acá para bendecir a la gente de este lugar. Dios les ha puesto en un punto clave para que pueda venir. Le queda cerca a la gente de la Troncal de Apopa, le queda cerca a los de Mexicanos, le queda cerca a otras personas. Y Dios les ha puesto acá a ustedes como un oasis en medio del desierto. Si lo creen, digan amén en esta hora. Dios está buscando ese Noé. Tú debes de convertirte en ese Noé que encuentre la gracia del Señor. Voy cerrando porque sé que el tiempo se nos fue. Voy a saltarme muchas cosas porque ya no hay tiempo. Vaya conmigo a siempre en Génesis, capítulo 8, verso 20 y 21. Con esto cerramos. Génesis 8, del 20 en adelante. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Génesis 8:20 dice: edificó Noé un altar a Jehová. Así dice. Estamos en Génesis 8:20, hermanos. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Miren lo que dice el verso 21. Y percibió Jehová olor grato. Póngame atención, regáleme 3 minutos, yo termino ahora. Lo que quiero dejar ver en este último pasaje es lo siguiente. Dice que Noé edificó un altar a Jehová. ¿Cuándo lo edificó? Cuando bajaron del arca, después de las tormentas, después del diluvio, después de las aguas turbulentas. ¿Qué significa eso, pastor? Siempre que Dios te saque de una crisis, después de un problema, levanta un altar de adoración para Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Amén. Levanta un altar, pastor, de agradecimiento para el Señor. Una vez pasó el diluvio, Noé ofreció un altar de sacrificio para Dios. ¿Qué traía Noé en el arca? Traía ganado, traía ovejas, traía de todo. Miren, oiga lo que le voy a decir. ¿Pudo Noé haber dicho, de todo lo que traigo acá vamos a hacer con mi familia una barbacoa, vamos a hacer una carneada, vamos a comer y después le vamos a hacer un sacrificio a Dios? ¿Lo pudo haber hecho Noé? Sí, pero no lo hizo. Primero se acordó de darle la gloria a Dios. Cada vez que Dios te bendiga, cada vez que Dios te saque de una crisis, dale gloria a Dios. ¿Qué espera Dios en medio de una crisis? Sacar lo mejor de lo que hay en tu interior. En medio de tu crisis, en medio de tu problema, hay 2 maneras como tú puedes reaccionar. Una vez el recibo te llega elevado de la luz, tú puedes golpear el escritorio y golpear la mesa. ¡Qué desgracia de que vino este gobierno! Mire qué caro, mire eso.
Pero una persona sabia agarra su factura y dice: Señor, tú nos has dado la luz, nos dices el privilegio de poner aire acondicionado en los cuartos para mi familia. Señor, si tú nos diste esa provisión, tú vas a dar los recursos para pagar este recibo de la luz. ¿Alguien que diga amén a eso? Esa es una actitud con madurez. Entonces dice que Noé, después de que Dios le saca de las aguas turbulentas, levanta un altar y le da gloria a Dios. Eso es lo que espera el Señor, que cada vez que Él nos saque de la crisis, tú levantes un altar para Él. Tú le digas: Señor, gracias porque me sacaste del valle de sombra y de muerte. Hoy te daremos la gloria y la honra. Y lo segundo, y con esto cierro, versículo 21 dice: y percibió Jehová olor. ¿Qué espera el Señor? Que tu altar, que el mío, llegue como un perfume delante de Dios. Como dice un canto por ahí: que mi vida sea un perfume a tus pies, quiero adorarte, no sé qué. No me sé el canto. Pero que no solamente el canto sea un perfume en ti. Mañana lunes tu vida sea un perfume delante de Dios. Mañana tu vida sea un perfume en el mercado, en la oficina, en el trabajo, en la maquina, donde tú labores, que tu vida sea un perfume para Dios. La Biblia dice que Dios respiró olor grato por lo que hizo Noé. ¿Qué espera el Señor? Que cada una de nuestras familias, hermano, el altar que levantemos para Dios, Dios pueda respirar olor grato. Que Dios pueda decir: el trabajo que está haciendo la iglesia del Redil en San Miguelito me agrada tanto, que ahora les podrá decir: pidan y se os dará, toquen las puertas y se abrirán, pidan lo que quieran, que yo estoy aquí para servir. ¿Nadie dice amén a eso? Amén. Pero ¿cuándo eso será posible? Cuando hay un pueblo que ofrezca sacrificio al Señor y que Dios respire un perfume agradable delante de Él. Quiera Dios que así sea. Amén, hermano. Amén. Y que si quizás otra vez que el Señor me permita venir acá, haya familias fuertes, consolidadas, como un perfume para Dios. Que usted pueda decir: pastor, ¿se acuerda la última vez que vino? Le creímos a Dios, montamos el proyecto, montamos el negocio, montamos la empresa, le creímos a Dios, le hemos dado la gloria a Dios. Hay un muchacho, y con esto ahora sí termino, hay un muchacho que comenzó a trabajar de nuestra iglesia y le había ofrecido al Señor que su primer salario lo iba a dar íntegro en la iglesia. Y lo hizo. Su primer quincena, pastores, la depositó en un sobre, tal y como le había ofrecido el Señor. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Inmediatamente, el siguiente día que llegó a trabajar, le dieron una jefatura en esa empresa. Ahora es jefe en esa empresa donde el Señor lo ha puesto, pero el tipo sí que de plano no está ni en los pasivos ni en los activos, está en los proactivos. ¿Sabe qué? Se ha asociado con otra persona, con otro amigo, y han puesto una empresa de servicios. Y me cuenta que ya tienen alrededor de 50,000 clientes en la empresa que han puesto. Están trabajando en una empresa, la otra empresa les produce, está estudiando una licenciatura, se está preparando. La mujercita con la que él vivía lo dejó y todo. El hombre, hermano, es una eminencia, es un cerebro, tiene un pensamiento y es humilde, sencillo, quiere servir a Dios, y ahí está dándole la gloria al Señor. ¿Qué vas a hacer tú con lo que Dios te da? ¿Qué va a hacer con este mensaje? ¿Qué va a hacer con esta palabra? ¿Vamos a ser del grupo de los que le dio la espalda a la voz de Dios cuando Dios bajó y habló? ¿O vas a ser el Noé que Dios busca? Dice que Noé halló ¿qué? Gracia. Halló gracia. Es mi oración que el Redil haya gracia delante de Dios. Levante su mano y dígale: Señor, yo quiero hallar gracia delante de ti. Póngase en pie en esta hora. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Venos aquí, Señor, delante de tu presencia. Estamos ahora reunidos, Señor, agradecidos por lo que tú has hecho con nosotros. Si usted ha venido con su familia, yo le invito a que se tomen de la mano ahí donde están. Noé pasó predicando tanto tiempo que nadie se convirtió, pero su familia fue salva. Cierra tus ojos ahí delante del Señor. Y aquí estoy, Señor, ante ti. Padre, yo levanto mis manos juntamente con este pueblo y te pido tu bendición por cada familia acá representada. Bendice a la familia pastoral, Señor. Bendice a los servidores de esta casa. Bendice esta congregación. Bendice la vida de esta joven que ha llevado esta luz, Señor. Y hace luz en medio de las tinieblas.
Úsala para tu gloria y tu honra. Ábrele puertas, Señor. Glorifícate. Señor, que no solamente ella, que haya más jóvenes que puedan tomar su ejemplo y que sean luz en medio de las tinieblas, sal en la tierra, Señor. Padre, yo levanto mis manos en esta mañana y te ruego tu bendición sobre cada familia acá representada. Que podamos ser, Señor, como Noé. Dios está buscando, mi hermano, hombres, caballeros que están acá, que tú seas el Noé que Dios busca. Que haya gracia delante de Dios para que te presentes delante del Señor y presentes a tu familia como una familia que pueda darle la gloria al Señor, que levanten un sacrificio delante de Dios. Padre, gracias, porque sé que tu palabra no ha caído, Señor, entre espinas ni entre piedras, sino sobre corazones sensibles. Es nuestra oración que esta palabra dé frutos en cada corazón. Glorifícate, Señor, en cada familia acá representada. Declaramos por tu palabra que tú has traído respuestas a este pueblo, Señor. Bendice a aquellos hermanos que están esperando una respuesta en su vida. Declaramos que esta palabra ha sustentado, ha fortalecido, ha respondido a su necesidad. Clamamos en esta hora para que tú te ocupes, Señor, de cada petición, de cada necesidad. Obra de una manera especial, obra de una manera sobrenatural, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos a hacer esos Noé del siglo XXI que dan gloria a tu nombre. Ayúdanos a hacer ese Noé, Señor, que le dan dirección a su familia, que en medio de las aguas turbulentas saben qué hacer en medio del problema y no se acobardan ante la situación, Señor. Padre, bendice a la juventud de esta iglesia. Bendice, Señor, cada familia, cada matrimonio. Bendice cada persona, Señor, de este lugar. Obra, Señor, bendice los proyectos de este ministerio. Bendice a los pastores de esta casa, sus hijos, su familia, sus trabajos. Bendíceles de una manera sobrenatural, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en esta mañana, declarando por tu palabra, Señor, que cosas grandes tienes para este ministerio. Obra, Señor, de una manera especial.